El ejercicio nos dice: definir en consola una matriz cuadrada de orden n con valores aleatorios enteros entre 0 y 10. Esta matriz se debe pasar como parámetro a un programa que haga todas estas cosas. Bueno, verifique que la matriz A que llega como parámetro sea efectivamente cuadrada. Vamos a ir haciéndolo en la medida que lo vamos leyendo. Entonces tenemos... vamos creando el programa. El programa este se va a llamar, por lo menos yo lo voy a poner, ejercicio 15. Recibe como parámetro la matriz A, ¿sí? Y le pongo A para que me coincida con lo que me está diciendo el enunciado y no hacernos líos con los nombres, ¿sí? Siempre en general, dentro de todo, traten de respetar los nombres que les propone el enunciado, porque si no se tienen que acordar que la matriz A que dice el enunciado para ustedes es M o cosas por el estilo, y se empiezan a enredar más fácilmente. Entonces, bueno, lo primero que nos dice es que verifiquemos que la matriz sea efectivamente cuadrada. Para ello necesitamos saber que la cantidad de columnas sea igual a la cantidad de filas. Entonces vamos a tener que hacerle un size. De todos modos lo tenemos que hacer porque en los siguientes incisos tenemos que trabajar con la matriz, recorrerla, así que necesitamos sus dimensiones. Y lo que nos dice acá es que chequeemos si esta matriz es efectivamente cuadrada. Entonces, si m es igual a n, podemos poner un display. La matriz es efectivamente cuadrada. Y si no, lo que podríamos poner es un display que diga la matriz no es cuadrada. ¿Sí? Como para poner algo y que no termine el programa sin decirnos nada. Pero esto ya sería un caso excepcional. Normalmente, si lo vamos a probar con esta matriz, va a andar todo bien, va a entrar por el if. Todo lo que nosotros vayamos a hacer va a estar dentro de este if. Este else va a quedar ahí prácticamente al final, porque todo lo que vamos a hacer, por lo menos mientras nos pida trabajar con la matriz cuadrada, va a estar dentro de esta parte. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el inciso A resuelto. Genere una nueva matriz B de orden n más 1. Bueno, eso podemos generarlo de forma fácil, generando una matriz de ceros o una matriz de unos, no importa, una matriz de orden n más 1. Y para eso le tenemos que decir que son n más 1 filas y n más 1 columnas. Acá le ponemos n y n, ¿sí? N más 1, n más 1. Le podríamos poner m, da lo mismo, porque justamente estamos en la zona de la matriz cuadrada donde m y n son la misma cosa. Así que no hay problema. Por ahí, como el enunciado habla de n, pongámosle n, ¿sí? Más sencillo. Algo que también vi como error en algunos casos es que trabajan así. O sea, si el size, esta función size, lo que hace es devolvernos la cantidad de filas y la guarda en la primera variable que le ponemos, y nos devuelve la cantidad de columnas y nos la guarda en la segunda variable que le ponemos. No hace ningún chequeo, ¿sí? Entonces esto ya del vamos nos puede causar problemas. Por ejemplo, o sea, yo acá no estoy chequeando que sea efectivamente de n por n. Yo lo que estoy diciendo es, guardame las filas en n y guardame las columnas en n. Por ejemplo, si genero una matriz M que sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, es una matriz de 2 por 3. Si yo le pongo n igual a size de m, lo que obtengo es que n es igual a 3 y que n es igual a 2. Bueno, hizo las dos asignaciones. ¿Cuál va a quedar? Y la que hizo último. Así que ponemos n y n es 2. ¿Sí? N es 2. Es lo último que guardó. Guardó el 3,
¿sí? Guardó el 3, pero después lo sobreescribió por el 2. Entonces solamente nos queda 2. Si hacemos esto, no garantizamos nada. ¿Sí? No hacemos nada que sea cuadrada. Simplemente estamos obteniendo la mitad de la información que deberíamos obtener. ¿Sí? Así que esto no va. Bueno, la matriz B de n más 1 por n más 1, ¿sí? Orden n más 1, yo la inicialicé como ceros, podría haber sido unos y demás. Vamos a ver a lo largo del enunciado que nos conviene efectivamente que sean ceros. El inciso C nos dice: copie dentro de la matriz B los elementos de A. Para esto tenemos dos maneras. La manera más artesanal, por decirlo de alguna forma, y más fácil conceptualmente, es lo que estuvimos viendo antes. Yo puedo hacer un for desde 1 hasta n, un for desde 1 hasta n con i y con j. Entonces, recorro las n filas, recorro las n columnas, y yo puedo decir que asigno en b de ij, asigno a de ij. ¿Sí? Es decir, tomo la componente 1, 1 de A, la guardo en la componente 1, 1 de B. Tomo la 1, 2 de A, la guardo en la 1, 2 de B. Y así hasta terminar de recorrer toda la matriz A. ¿Sí? Esto lo puedo hacer, no hay ningún inconveniente. Es una opción. Vamos a ponerle opción 1. No es la única opción. Dentro del ejercicio 1 ustedes trabajaron con los dos puntitos que nos permiten acceder a toda una fila, a toda una columna, ¿sí? Esto nos permite trabajar de esa manera. Y también nos permite tomar determinada porción de la matriz, ¿sí? Entonces, yo acá podría pensar como opción 2, yo podría pensar en decir, bueno, a B le asigno A. Pero ¿qué es lo que ocurre? B era una matriz de n más 1 por n más 1. Si yo le asigno A, le estoy asignando toda la matriz A toda la matriz B. Por ejemplo, yo creo que acá tenía M. Bueno, vamos a hacer una función, una matriz mat igual a ceros de 3, 4, ¿sí? Es decir, una matriz de 3 por 4, que es un poquito más grande que la otra. Y yo podría pensar en decir, bueno, a mat le guardo m. Pero ¿qué es lo que pasa con mat? Mat se volvió más chiquita. Es del tamaño de m ahora. Lo que yo podría hacer es decir que a la matriz mat, las columnas 1 y 2, las filas 1 y 2, desde la columna 1 hasta la columna 3, le asigno m. Bueno, esto vamos primero a... Ah, no, está bien, tengo la matriz... No, tengo mat ya es igual a m. Entonces vamos a poner mat igual a la matriz de ceros. Ahora tenemos mat como la matriz de ceros. Y ahora sí, a la matriz mat, filas 1 y 2, columnas desde la 1 a la 3, le asignamos la matriz m. Y ahora sí, no le cambiamos el tamaño a la matriz m, a la matriz mat, porque le asignamos la matriz m a la submatriz de mat desde de las filas 1, 2 y columnas 1, 2, 3. Y el resto no lo tocamos. Entonces, eso podemos hacer acá. Podemos decir que a la matriz B, desde 1 hasta n, las filas, y desde 1 hasta n, las columnas, le asignamos la matriz A. ¿Sí? Esta es otra opción, es mucho más compacta, es mucho más rápida, pero tienen que tener en claro esto. ¿Sí? Si no tienen en claro esto, pueden equivocarse y arrastrar errores. ¿Sí? Entonces,
Esto tal vez es más seguro, es más fácil tal vez de entender, más de lo que hacemos a cada rato. Esto, si lo saben usar, perfecto. Si no lo saben usar, no improvisen, ¿sí? De última, consúltenlo, todo lo que sea necesario y aprendan a usarlo. Pero si están en dudas y en un parcial ponen las cosas mal, y bueno, capaz que por ahorrarse, tal vez por ahorrarse 2 minutos, en vez de poner la opción 1, ponen esto, y bueno, y ya están estropeando el programa, ya están haciendo que ande mal. Porque le están quitando la última columna y la última fila, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Usen esto siempre y cuando estén seguros de lo que están usando, ¿sí? Bueno, vamos. Esto fue el inciso C. Vamos entonces al inciso D. El inciso D nos dice: realice la suma de cada fila de A guardando los resultados en la última columna de B. Es decir, si yo tengo la matriz de antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si esta era mi matriz A, supongamos, entonces yo tengo que sumar todos estos elementos de la matriz A. Esto vamos a copiarlo acá abajo. Esta va a ser mi matriz B. ¿Sí? Esta es mi matriz A y esta es mi matriz B, donde todos estos elementos los copié de A. Y tengo que hacer la suma de todos estos y guardarla acá, ¿sí? Realice la suma de cada fila de A guardando los resultados en la última columna de B. O sea, 1 más 2 más 3 más 4, esto es algo así como 10, si no le estoy errando. 5 más 6, 11, 7, 18, 26. Lo estoy sumando acá porque en realidad es lo mismo que acá. Bueno, acá tendríamos un 12 y acá tendríamos un 18, creo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo que hagamos el inciso D. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, opción 1, vamos a lo seguro y hacemos la sumatoria con los for, desde 1 hasta n, ¿sí? Para cada fila, ¿sí? Como la i la usamos para las filas, este for me está diciendo que yo lo que ponga acá adentro lo voy a hacer para cada fila i, para cada iésima fila. Y para cada una de esas filas yo voy a hacer una sumatoria. La sumatoria, ¿cómo la encaro? Bueno, la puedo hacer de la forma habitual. Suma igual a 0 y después hago un for con todas las cosas que tenga que ir sumando, que en este caso las cosas que tengo que ir sumando son los distintos elementos de cada fila i. Es decir, yo tengo que sumar para la fila 1, tengo que sumar estos 4. ¿En qué se diferencian estos 4? J1, J2, J3, J4. Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Para esta fila 3 yo tengo que sumar J1, J2, J3, J4. ¿Sí? Así que ese es el for que estamos poniendo ahí. Suma igual a suma más A de I, J. ¿Sí? La fila I en cuestión, columna J. Esa es la sumatoria tradicional. ¿Qué hacemos con esa suma? La tenemos que guardar en la última columna de la matriz B. La última columna sería la n más 1. Si yo tengo que A es de 4 por 4, la última columna de B es la quinta. Si tengo que A es de 10 por 10, la última columna es la 11. ¿Sí? Así que esa es la última columna y en la fila I, que es la que estoy calculando. Porque toda esta suma la estoy haciendo para la fila I. Así que lo guardo en la fila I de B. Y lo guardo ahí entonces.
Entonces esta es la opción 1. Una segunda opción, tal vez mejorando un poquito esto, yo tengo acá una variable suma que está inicializada en 0. Entonces a partir de esa suma inicializada en 0, yo puedo ir haciendo esta sumatoria, ¿sí? De la forma habitual que hacíamos antes. Pero ¿se acuerdan que yo cuando armé la matriz B les dije que nos iba a convenir inicializar la matriz B en ceros? ¿Sí? Si la matriz B está toda inicializada en ceros, significa que en estos valores inicialmente yo tengo todos ceros. ¿Sí? Yo tengo todos ceros, esa última fila y esa última columna. Ya están inicializados en 0 porque yo hice la matriz con la función ceros. Entonces, si estos lugares ya son 0, entonces, ¿para qué usar una variable suma inicializada en 0 si yo tengo todas estas componentes ya inicializadas en 0? ¿Sí? Puedo utilizar esas directamente porque cada componente de la matriz es como si fuese una variable. Lo único que en vez de tener un nombre propio, accedo con el nombre de la matriz y la ubicación. Entonces, en vez de suma igual a 0, vamos a reemplazarlo primero. Vamos a hacer simplemente el reemplazo de suma por b de i n más 1. Entonces podría poner suma de b y n más 1 en todos lados y funcionaría igual, ¿sí? Porque cambié la variable suma por la variable esta, que es parte de una matriz. Obviamente, si yo hago esto, ya no necesito hacer esta asignación, porque estoy asignándole lo mismo al mismo lugar, ¿sí? No tiene sentido. Y como les dije antes, la matriz B, como la inicializamos con todos ceros, estos valores ya están en 0. Así que no necesito inicializarlo en 0 tampoco. ¿Sí? Entonces puedo ahorrarme la variable suma y trabajar directamente con la posición de la matriz. Dicho de otra forma, si yo tengo que hacer la sumatoria de esta primera fila, en vez de tomar el primer valor, inicializo suma en 0. ¿Sí? Inicializo suma en 0, después le sumo 1 y lo guardo, después le sumo 2 y lo guardo, me quedan 3, después le sumo 3 y lo guardo, me quedan 6, y después le sumo 4, lo guardo y me queda 10. En vez de hacer esto con la variable suma y después recién guardar el 10 acá, lo que estaríamos diciendo ahora es que lo que hacemos es este 0 más 1 y lo voy formando esa sumatoria en el mismo elemento de la matriz. Entonces le sumo 1, después le sumo 2, me queda en 3, después le sumo 3, me queda en 6 y después le sumo 4 y me queda en 10. En vez de hacerlo con una variable aparte y después copiarlo, lo hago directamente en el lugar que va a quedar. ¿Sí? Esa por ahí es la diferencia entre estas dos maneras. Me ahorro la variable suma, me ahorro 2 líneas de código, no es mucho, pero algo es algo. Y después vamos a ver que tiene otras ventajas. Si les resulta más claro trabajar con la variable intermedia, usen la variable suma, ¿sí? No se hagan problema, no está mal. Pero también se puede hacer así y tiene alguna que otra ventaja, como vamos a ver después. Otra opción que también tenemos es directamente decir, bueno, recorro las distintas filas. Para cada fila, desde 1 hasta n, yo puedo hacer la sumatoria como la suma de un vector, donde ese vector, puedo decir que un vector fila, es más, podríamos ponerle fila, es igual a
de i, dos puntitos. Saco toda la fila de a. Vamos a ponerlo acá. Acá teníamos m. ¿Sí? Esta es m. Uy. Acá tenemos m. Entonces yo lo que estaría diciendo es m de 1, 2 puntos. Y tengo ese primer vector fila. Y después, cuando i valga 2, voy a tener m2, 2 puntos. Y voy a tener el vector de la segunda fila. Y a este vector yo le puedo hacer la suma con la función sum. ¿Sí? Y obtengo el resultado. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer la suma de ese vector fila. Y ese vector fila lo vamos a guardar en la misma fila que le corresponde, que es la fila i, pero en la posición n+1, que es la última, igual que antes, igual que en las otras dos opciones. ¿Sí? Entonces esta es la opción 3. Una cuarta opción, no muy distinta, sería decir, bueno, pero yo ¿para qué voy a usar la variable fila? ¿Para qué voy a extraer el vector fila? Si este es el vector fila, le hago directamente sum a esto. Le hago la sumatoria a eso. Ya está. ¿Y para qué lo voy a guardar en la variable suma? Si lo puedo guardar directamente en PDI n+1. Acá me faltó igual a suma, ¿no? Entonces esa es la cuarta opción. Insisto, si se manejan bien con estos dos puntitos, bárbaro, de 10. Ahora, si no lo saben manejar, no improvisen. De última, consúltenlo, todo lo que quieran, para eso estamos en la práctica. Pero si llegado el momento del parcial no se sienten cómodos o no están seguros de cómo funciona o si lo tienen que hacer de una manera o de otra, y bueno, ante la duda, trabájenlo de esta manera, ¿sí? Como la opción 1. ¿Sí? Vayan a lo seguro. Es preferible eso antes que empezar a mezclar cosas y hacer un lío bárbaro. Entonces, bueno, este es el inciso D. Realice ahora la suma de cada columna de A guardando los resultados en la última fila de B. Es prácticamente lo mismo, pero en vez de sumar las filas y guardarlo en la última columna, sumamos la columna y lo guardamos en la última fila. Acá, por ejemplo, iría un 12. ¿Sí? Acá empezamos a tener algunas diferencias respecto a cómo lo trabajemos. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo de esta manera, como es la opción 1, vamos a la planilla. Yo tendría... Vamos a armar... los for de i y j. Vamos a tener, si esta matriz es de 4×4, vamos a estar con el 1, 1, después el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ¿sí? Y así. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Y vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 para el j. ¿Sí? Esto siempre y cuando nosotros hagamos el for de i desde 1 hasta 4 y después el for de j desde 1 hasta 4. Bueno, si hacemos esto así, vamos a tener el elemento 1, 1. Yo lo voy a cortar más para acá. Y lo puedo guardar en suma. ¿Sí? Voy a poner en suma, voy a guardar este primer elemento 1. ¿Sí? Lo sumo acá. Suma empezó en 0, obviamente. Para el segundo elemento, cuando vengo acá, le sumo 2 a ese valor de ahí y lo pongo en 3. Cuando tomo el tercer elemento,
se lo sumo a ese 3 y llegó a 6. Cuando tomo el cuarto elemento, se lo sumo y tengo 10. Entonces, arranco y termino la sumatoria, ¿no? Esta suma. Entonces, acá termino y asigno. Inicializo y arranco. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a inicializar y en el 2,1 arranco de nuevo. Entonces empieza y hace 0 más 5 y lo guarda en suma. Después le suma el 6. ¿Sí? Este 6 de acá, tengo sumados estos dos. Después le suma el 7 y llegó a 18. Y después le suma el 8 y llega a 26. Entonces termino y asigno. Y acá, bueno, había inicializado y arrancado. ¿Se ve? Entonces acá completo la fila y lo guardo. Completo otra fila y lo guardo. Si yo quiero hacer lo mismo con las columnas, voy a tener suma columna 1 y este es el primer elemento de la columna 1. Entonces lo sumo y voy a tener 1. Ahora, cuando paso a la siguiente iteración, ya no estoy en la columna 1, ahora estoy en la columna 2. Y la columna 2 no tiene nada que ver con la columna 1. Entonces yo necesitaría otra variable que sea suma col2. Y acá sí le sumo el 2. Cuando paso al siguiente elemento, que ya sería este, el 1, 3, yo ya no estoy ni en la columna 1 ni en la columna 2. Entonces tendría que usar una nueva variable que sea suma columna 3 y sumo acá. Y lo mismo cuando paso al siguiente valor, el 1, 4, estoy en la cuarta columna, entonces tendría una suma col 4. Y le sumo el 4. Cuando paso a la siguiente iteración, ahora sí estoy en la fila 2 y vuelvo a empezar en la columna 1. Así que acá en la columna 1, ahora sí vuelvo a estar en la columna 1 y vuelvo a usar el contador o la suma, columna 1. Y acá le asigno entonces, en este momento, a la suma col que tenía en 1, le sumo 5, que es el valor que tengo, ¿no es cierto? Es este valor de ahí. Entonces le sumo 5 y me queda en 6. Paso a la siguiente iteración y lo que voy a tener es este 6, que está en la columna 2, así que lo tengo que sumar a este 2. Y me va a quedar acá 8. Paso a la siguiente iteración y voy a tener este 7, que se lo tengo que sumar a este 3 porque estoy en la segunda columna, así que voy a lograr este 10 de acá. ¿Sí? 3 más 7, 10. Cómo va evolucionando la suma col 3. Y después lo mismo con este 8, que se suma al 4 que tenía de antes y tengo un 12. Paso a la siguiente fila y ahora en el elemento 3, 1 vuelvo a sumar en la columna 1. Así que ahora hago 9 más el resultado que tenía de antes. ¿Sí? 9 más 6, entonces ahora sí tengo el 15 y paso a la siguiente columna. Acá le sumo 0 al 8, ¿sí? Este 0, se lo sumo al 8, paso a la siguiente columna, le sumo 1 al 10, me queda 11, paso a la siguiente columna, le sumo 2 al 12, me queda un 14, y paso nuevamente a la siguiente fila. ¿Sí? Fila 4, columna 1, y acá tengo el 3, ¿no es cierto? Tengo el 3, se lo sumo al 15 que tenía de antes, así que acá llego al 18. Y recién ahí terminé la columna 1. Y ahora lo puedo guardar acá. ¿Sí? Ahí tengo el 18. Le sumo el 4. ¿Sí? En la siguiente iteración
de J, paso a la columna 2 y acá tengo el valor anterior de 8, le sumo 4, tengo 12 y recién ahí lo puedo guardar. ¿Sí? Entonces, yo la gran diferencia que tengo para hacer las sumas de las columnas es que yo no arranco y termino para después arrancar y terminar la siguiente y para después arrancar y terminar la siguiente, sino que voy haciendo uno, le sumo algo a una columna, después a la otra, después a la otra, después a la otra. Vuelvo a la primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta. Es decir, si yo tuviese una matriz de 10 por 10, necesitaría 10 variables distintas para las sumatorias de las columnas. Y obviamente es muy difícil de hacer, ¿sí? No puedo resolverlo de esta manera con una variable suma. Lo que sí puedo hacer es invertir los recorridos y decir, bueno, yo no voy a recorrer primero las i y después las j, sino que voy a hacer al revés. Voy a recorrer primero las j y después las i. Entonces de esa manera, en vez de recorrer de esta manera por filas, yo estaría recorriendo entonces por columnas. Y ahora sí, arranco y termino cada columna y puedo hacer las sumatorias igual que antes. Pero ya no puedo hacer las filas como las hacía antes, porque el problema que tenía con las columnas ahora lo voy a tener con las filas. ¿Se ve? Entonces, si yo lo quiero hacer así, tendría que repetir prácticamente la misma estructura, pero ahora recorriendo primero las Jotas y después recién las I, además de los recorridos que ya había hecho antes. Entonces ahora voy a hacer suma igual a suma más A de IJ, end, y bueno, obviamente después de hacer la suma se la tengo que asignar en este caso a B de n más 1 J, que es la columna que yo estoy tratando de sumar, ¿sí? Para cada columna J voy a hacer todo este recorrido para guardarlo en la última fila. Y obviamente antes de empezar a hacer el recorrido de las I, yo tengo que inicializar la suma en 0, para que cada nueva columna arranque con su sumatoria, su variable suma inicializada en 0. ¿Sí? Cada columna J empieza con la suma en 0. Vamos entonces a la opción 2. ¿Sí? Esta sería la opción 1, por ahí lo más parecido a lo que hemos hecho en prácticos anteriores. Yo les dije acá que necesitábamos tantas variables de suma columna como columnas tengamos. Si tenemos 10 columnas, necesitamos 10 variables suma columna. Si tenemos 3, necesitamos 3. Si tenemos 100, necesitamos 100 variables suma columna. La pregunta sería, ¿tenemos variables inicializadas en 0? Y la respuesta es sí, porque si inicializamos a la matriz B con ceros, entonces yo tengo esto que sería como una variable. En vez de usar suma col 1, yo podría usar B de n más 1, o en este caso sería B de 5, 1, y voy acumulando ahí las distintas sumas. Y para la segunda columna usaré entonces B de 5, 2. Y para la tercera columna usaré B de 5, 3. Es decir, tengo las variables, las tengo. Lo que pasa es que no tienen un nombre suma col o algo por el estilo, sino que son variables, son las componentes, algunas componentes determinadas de la matriz que ya fueron inicializadas en 0. Eso es muy importante, que ya hayan sido inicializadas en 0. ¿Sí? Entonces puedo usar estas variables, que son las componentes de la matriz.
Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, no importa que yo haga el recorrido por filas o por columnas, yo esos valores los voy a ir guardando en la última fila. ¿Sí? El b de n más 1j, que este sería el 5,1 para la columna 1, el 5,2 para la columna 2, el 5,3 para la columna 3, serían estos de acá, lo que estoy poniendo ahí. O sea, sería, en vez de suma col j igual a suma col j más a de ij. Esto sería lo que hicimos en la planilla, pero como no tenemos tanta suma col j como quisiéramos, usamos b de n más 1j. Y esto sí lo podemos hacer, y de esta manera no necesitamos recorrer la matriz por columnas, ¿sí? Lo recorremos por fila y hacemos las dos sumatorias, o lo podemos recorrer por columnas y hacemos las dos sumatorias. Entonces, en esta opción 2, al no usar estas variables intermedias suma, yo tengo por ahí un poquito más de flexibilidad. Insisto, si no lo entienden bien, vayan a lo seguro y de última repitan, hagan primero un for y después a continuación el otro, ¿sí? Si ustedes hacen esto y le erran y no entienden por qué funcionaba y después no les funciona, y bueno, se complicaron solos. Entonces, hagan lo que sepan hacer y que entiendan bien, ¿sí? No traten de improvisar. Bueno, pasando a la opción 3, yo puedo, de la misma manera que hice acá, con la opción 3, puedo hacer un for que vaya desde j igual a 1 hasta n y decir que la columna es igual a 2 puntos, j, y después decir que suma es igual a sum de esa columna, y que ese valor lo voy a guardar en b de n más 1 j, ¿sí? Lo mismo que hicimos en la opción 3. Ahora bien, como la matriz es cuadrada, yo tengo una opción 3.5, digamos. ¿Por qué? Porque si yo copio, o sea, sobre la versión 3, sobre la opción 3, yo puedo decir, bueno, pero ¿para qué voy a hacer un for de j que va desde 1 hasta n si yo ya tengo un for de i que va desde 1 hasta n? Esto es importante de tenerlo en claro. La i no representa filas ni la j representa columnas. La i y la j son los nombres de la variable de control que nosotros estamos usando, y van a ser filas o columnas, nos van a permitir recorrer filas o columnas dependiendo de cómo las usemos, ¿sí? La i es un número que va desde 1 hasta n y la j es un número que va desde 1 hasta n. Fin, esa es la cuestión. Entonces, yo podría decir que me ahorro el segundo for y puedo decir que la columna va a ser igual a de 2 puntos, i, donde i ahora es la columna, es el número de la columna. ¿Por qué? Porque no importa el nombre de la variable de control. Obviamente, si somos ordenados, mejor. En general tratamos de usar la i para las filas y la j para las columnas por una cuestión de convención, pero no es una ley, no es que estén asociadas los nombres de esas variables con filas y columnas. Y yo puedo hacer este tipo de cosas. Y bueno, obviamente puedo decir que la otra suma va a ser la suma de la columna col, y después lo guardo en n más 1 i, ¿sí? En la iésima columna de la fila última. Acá guardo suma. Sí, entonces esta sería una opción 3.5, digamos.
Y obviamente de la misma manera la opción 4 la podemos dividir en dos. Podemos repetir el for con j o podemos hacer la sumatoria directamente con la i. Por ejemplo, b de n más 1 i igual a sum de a dos puntos i. Sí, entonces esa sería para completar entonces las columnas y las filas, las sumatorias. Eso estamos entonces en el inciso E. Pasamos entonces al inciso F. El inciso F nos pide que calculemos la suma de todos los elementos de la diagonal principal de A y que guardemos el resultado en el último elemento de B. Es decir, tenemos que sumar estos de acá y guardarlos ahí. O, mejor dicho, estos de acá, que son los de A, y los guardamos acá. Pero como esta matriz A la tenemos en el interior de B, podemos tranquilamente recorrer A o recorrer B. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que sumar. ¿Qué tienen en común estos elementos? Bueno, este es el 1, 1. Este otro, el 6, es el 2, 2. El 1 es el 3, 3. El 6 es el 4, 4. Es decir, su número de fila coincide con el número de columnas. Así que para hacer esa sumatoria podríamos decir, bueno, acá esto lo voy a dejar por ahí y vamos a arrancar acá de nuevo. Vamos a decir que, por ejemplo, desde 1 hasta n yo puedo recorrer los distintos elementos. Para j desde 1 hasta n puedo recorrer los distintos elementos. Y si la i es igual a la j, entonces lo sumo. Suma diag, vamos a ponerle, igual a suma diag más a de i j. Obviamente cerramos todas estas estructuras. Y obviamente suma diag tiene que estar inicializada en 0. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Recorremos toda la matriz y donde encontramos que i es igual a j, lo sumamos a la diagonal. Entonces esta podría ser una opción 1, digamos. Una opción 2. A ver. Una opción 2 podría ser lo mismo. Pero recordando que la matriz B está toda inicializada en ceros. Entonces este último valor también. Así que en vez de usar la variable suma diag, podríamos usar la variable directamente n más 1, n más 1. Ah, por cierto, acá está faltando decir que b de n más 1, n más 1 sea igual a suma diag. Lo tenemos que guardar en ese último elemento. Pero bueno, de igual manera que antes, podemos decir, bueno, este valor ya está inicializado en 0, así que lo trabajo directamente así. Otra opción es directamente aprovechar esta información. Si yo sé que los elementos de la diagonal principal son aquellos cuya fila es igual a la columna, entonces ¿para qué necesito recorrer toda la matriz? Si ustedes tienen que hacer la sumatoria de los elementos de la diagonal principal de esta matriz, no empiezan por este valor y se fijan si cumple y después ni siquiera miran estos otros valores. Estos valores ni los miran ustedes porque ya saben de que no están en la diagonal principal. Entonces no hace falta que yo mire estos valores y me fije, che, pero i es igual a j. No, porque ¿qué hacemos nosotros? Tomamos este que es el 1, 1, tomamos el 2, 2, tomamos el 3, 3 y el 4, 4. ¿De qué forma podemos hacer eso? Bueno, recordemos que
las variables de control del for, ya sea i, j o lo que sea, son números, y esos números yo luego los uso como quiero. Entonces puedo recorrer, puedo hacer un for desde 1 hasta n, donde después yo voy diciendo que sumadiag es igual a sumadiag más a de i. ¿Sí? Porque yo acá voy a, para i igual a 1, tomo el 1, 1, para i igual a 2, tomo el 2, 2, para el i igual a 3, el 3, 3, y después el 4, 4. Es decir, lo hago muchísimo más simple, porque no recorro toda la matriz, y al no recorrer toda la matriz, no necesito siquiera hacer este chequeo. Porque al usar la misma variable acá, en las filas y en las columnas, ya sé que es la misma variable, ya sé que son números iguales. ¿Sí? Y obviamente acá sumadiag igual a 0 y acá lo asignamos finalmente en n más 1, y obviamente esta opción 3 también funciona si reemplazamos sumadiag por b de n más 1, n más 1. ¿Sí? Pero eso ya no lo vamos a hacer. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, al siguiente inciso, que nos dice: genere una nueva matriz cuadrada de orden n más 1 inicializada en ceros. Bueno, acá ya nos despegamos de la matriz B, así que vamos a poner bastantes espacios ahí. Y vamos a decir E igual a ceros de n más 1, n más 1. ¿Sí? Es lo que nos pide. No hay mucha vuelta. Yo por ahí acá voy un poco rápido entre inciso e inciso. Ustedes tienen la posibilidad de pausar, por supuesto, cuando crean conveniente. Bueno. Entonces, tenemos, eso fue el inciso G. Inicializamos la matriz E. En esta matriz E tenemos que copiar solo los elementos pares de A. Bueno, es decir, si yo tengo mi matriz A, vamos a generarla en consola, que esto no lo hicimos de entrada, pero lo hacemos ahora. Definir en consola una matriz cuadrada de orden n con valores aleatorios entre 0 y 10. Bueno, supongamos, vamos a hacerla de 4 por 4 con valores entre 0 y 10. Una matriz aleatoria, de números aleatorios. Bueno, ¿cómo lo logro? Con la función rand. Rand de 4 por 4. ¿Qué pasa? Los valores no son enteros. Y también, si nos fijamos, están entre 0 y 1. ¿Sí? Son todos valores entre 0 y 1. Entonces yo podría multiplicarlos por 10 para que me queden entre 0 y 10. ¿Sí? Que es lo que me pide acá. Me pide que sean entre 0 y 10. Así que mis valores entre 0 y 1 los multiplico por 10. Y ahora sí, estos son números aleatorios entre 0 y 10. Pero bueno, no son enteros. Entonces, a esta matriz la vamos a redondear. Y ahora sí, tenemos una matriz de números aleatorios entre 0 y 10 de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de generar esta matriz de prueba que nos pide el enunciado. Y lo que nos pide, recordemos, es en esta matriz E copiar solo los elementos pares de A. Es decir, tendríamos que copiar el 0, el 6, el 4, el 8, el 2, el 4 y el 2. ¿Sí? Los otros valores no los copiamos y como no los copiamos nos va a quedar en 0. ¿Sí? Recorremos la matriz de la forma habitual, igual a 1 hasta n, un j desde 1 hasta n, así o al revés, insisto, no hace falta hacerlo por filas o por columnas. Y lo que tengo que chequear es si el elemento A y J, el elemento en cuestión donde yo estoy parado, si ese elemento es par o impar. Entonces, si es par,
significa que el resto va a ser igual a 0. El resto de la división por 2. La división entera. Y si eso pasa, lo que voy a hacer es copiarlo al elemento A y J a la posición IJ de la matriz E. End. Y vamos a mostrar la matriz E porque hace rato que no ejecutamos el programa. No lo habíamos ejecutado nunca. Bueno, ya que empezaron los errores. Bueno, en la línea 26. Vamos a la línea 26. Tenemos control de instrucción de sintaxis incorrecto. Línea 26, claro. Acá puse i2.n. En realidad es igual a 1.2.n. Seguramente está por otros lados el mismo error. No, ya está. Bueno. Ejecutamos. Esto era ejercicio 15. Ejercicio 15. Le pasamos como parámetro la matriz A. Y la matriz es efectivamente cuadrada. Y acá tenemos 8 y 2, nada más. Esto debiera ser la matriz E. Pero me mostró este 4 y este 2. Pero no me está mostrando ni este 6, ni este 4, ni este 4, ni este 2. Solamente el 8 y el 2. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que puede estar pasando acá. Si el módulo AIJ dividido 2 es igual a 0, vamos a mostrar la matriz A acá por las dudas, a ver si no estamos con algo raro. Si la matriz A que vemos ahí afuera es la misma que teníamos ahí. Y sí, efectivamente nos está faltando esa información. ¿Por qué puede ser esto? Acá tenemos un problema. Recorremos la I desde 1 hasta n, pero la J la recorremos desde I hasta n. ¿Sí? Entonces, para I igual a 1, recorremos J desde 1 hasta n. Para I igual a 2, recorremos J desde 2 hasta n. Para I igual a 3, recorremos J desde 3 hasta n. Y para I igual a 4, recorremos J desde 4 hasta n. Por eso tenemos esos valores que estarían en la parte superior de la matriz y no los que están por debajo. ¿Sí? Estaríamos recorriendo solo la triangular superior de la matriz. Y ahora sí, tenemos 6, 4, estos dos de acá, el 4 este, 8 y 2, estos dos, y este otro de acá. ¿Sí? Entonces ahora sí tenemos la matriz E. Bueno, ya con la matriz E, vamos a ver qué nos pide el enunciado. En esta matriz E se deben copiar solo los elementos pares de A. Bueno, eso lo acabamos de hacer. Para cada fila de A, se debe contar la cantidad de elementos pares y guardar los resultados en la última columna de E. Es decir, en esta última columna de E, tenemos que guardar la cantidad de elementos pares que tenemos. Por ejemplo, para la primera fila de A, tenemos un elemento par, que es el 0. ¿Sí? Recuerden que el 0 es par. Así que acá deberíamos tener un 1. Después vamos a ver que eso nos puede traer algún problema. Para, por ejemplo, la tercera fila, tenemos A,
tenemos 4, 8 y 2, es decir, 3 elementos. Entonces acá tendríamos que guardar un 3. Entonces, para eso tendríamos que recorrer filas o columnas. Bueno, da igual, porque depende cómo lo hagamos. Si lo vamos a hacer con una variable intermedia, entonces vamos a necesitar verificar bien en qué orden hacer el recorrido. Si en vez de usar la variable intermedia usamos directamente el elemento i, n más 1, tendríamos que usar el elemento i, n más 1. Si usamos este elemento, entonces no nos va a importar en qué orden recorramos, si recorremos filas y columnas o columnas y filas. Así que bueno, igual que antes, acá tenemos varias opciones. De esas opciones vamos a hacer solamente una, pero las otras se aplican de igual manera. ¿Qué es lo que nos pide acá? Para cada fila, contar los elementos y guardarlos en la última columna. Es decir, para cada fila. Así que acá tranquilamente puedo contar por fila. Desde 1 hasta n. Y recorro para j desde 1 hasta n. Y chequeo. Tengo dos formas de encararlo a esto. Las dos están bastante bien, pero una tiene un pequeño error. Yo podría chequear si el elemento ij de e es igual a 1, entonces cont igual a cont más 1. End, end, end. Obviamente ese contador tiene que estar inicializado en 0, pero tiene que estar inicializado en 0 para cada fila. Así que tiene que estar aquí adentro. Y como está ahí adentro, lo puedo sacar de ahí afuera. Y una vez que yo terminé de contar todo, es decir, después que terminé de contar todo con el for de las jotas, ahí lo voy a tener que asignar a la matriz E en la posición i n más 1, es decir, la última componente, la última columna. Vamos a esto de acá, traerlo para acá. La A, bueno, sí, la A la podemos seguir mostrando, pero vamos a mostrar primero la A y después la E. Entonces con esto estaríamos dando respuesta a el inciso i. Hay que ejecutarlo. Ejercicio 10 con la matriz A. La matriz es efectivamente cuadrada. Esta es la matriz que tenemos. Y acá me dice que tenemos 0, todos en 0. Claro, acá puse e de i n más 1, pero no hice nada con eso. Esa variable, bueno, ¿qué hago con esa variable? Se pregunta Scilab. Lo que faltó poner es que a esa variable le asignemos cont. Va de nuevo. Ahora sí. Claro, fíjense de que acá tengo 4 ceros. Ah, claro, porque yo le estoy pifiando acá. Le puse que me cuente los que son 0 y en realidad deberían ser los distintos de 0. Porque en teoría, si son 0 es porque nos quedaron sin asignar, o sea que eran impares. Bueno, ahí está. Entonces, en la segunda columna tenemos un elemento impar, un elemento par, perdón. En la tercera tenemos 3, que son estos 3. Y en la cuarta tenemos 2. El problema que yo les mencionaba es en la primera fila. Porque tenemos, según la matriz E,
tenemos 0 elementos pares. Pero si nos fijamos en la matriz A, tenemos un elemento par. El 0 este 0 es par. Y el programa no puede distinguir que este 0, si este 0 es 0 porque inicialmente era 0 y no se modificó, o porque si ese 0 lo reemplazamos con un 0 porque el original era 0. ¿Se ve? Entonces el programa no puede distinguir eso y lo toma como que, bueno, no es 0, ya está. No lo cuento. Y eso es lo que pasó ahí. Por eso esta opción no me cuenta los ceros. Los ceros originales, ¿no? Originales. Entonces, ese if no lo debería hacer con la matriz E, sino que lo debería hacer con la matriz A. Debería volver a chequear si ese elemento es par o no. ¿Sí? Debería volver con este tipo de if. Vamos a ejecutarlo. Y ahora que le cambiamos este if, fíjense que tenemos que la primera fila tiene un elemento par. ¿Cuál es? Este. Porque conocemos la matriz A. Bueno, vamos a compactar un poco esto, porque si bien lo podemos hacer por separado, pero fíjense que este recorrido de acá es el mismo que tenemos allá arriba. Este otro recorrido es el mismo. Y este chequeo también es el mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos directamente contarlo acá arriba. Todo esto mismo lo podemos hacer acá arriba. Directamente. Y todo esto de acá lo podemos borrar. Ejecutamos. Y vemos que tenemos lo mismo. ¿Sí? Para la primera tenemos uno solo. Para la segunda tenemos uno solo. Para la tercera tenemos 3, para la cuarta tenemos 2. Así que bueno, en este caso de acá, lo que iríamos haciendo es, en la medida que los copiamos a la matriz E, los vamos contando. Y bueno, vamos al siguiente inciso, que nos pide contar los elementos pares de cada columna y guardarlos en la última fila. Es decir, lo mismo que el i, pero por columnas. Acá, si lo quisiéramos hacer con la variable cont, tendríamos que poner primero el for de las j, después el for de las i, para poder hacerlo con el cont. O la otra opción que tenemos, como la matriz E la inicializamos con ceros, podemos aprovechar lo mismo que habíamos visto antes. Entonces podemos decir que en vez de usar la variable cont, vamos a ponerlo simbólicamente acá, cont call igual a cont call más 1, en vez de ir sumándolo así, yo puedo ir sumándolos derecho en la matriz E en la posición que le corresponda, que es n más 1 j. Y listo. ¿Sí? Entonces ahí cuento los elementos por columna. ¿Sí? En la primera columna tengo 2 elementos. En la segunda columna también tengo 2 elementos. Este 4 y este 0. En la tercera tengo 2 y en la cuarta tengo 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo resuelto esta parte. Y si yo sé manejarme con esta forma de trabajo, me ahorro justamente tener que repetir estos for, pero en el orden, en distinto orden. Y nos está quedando un inciso más. Recién hicimos el J.
mostrar las matrices con carteles aclaratorios. Así que bueno, ahí ya estaríamos con el ejercicio terminado. Faltaría, bueno, mostrar, tendríamos que mostrar la matriz B también. Disp B. Los carteles aclaratorios ustedes se los van poniendo, yo no los pongo para no hacer más largo este ejercicio, este video. Pero bueno, aquí tenemos entonces los resultados. Tenemos, vamos a chequear la diagonal principal. Tenemos 3 y 5, 8 y 8, 16 y 7, 23. Bueno, evidentemente no es 46. Pero fíjense, son 23. Y acá tengo 46, justo el doble. Así que capaz que estamos haciendo la suma dos veces. Vamos a ver dónde hacemos la suma de la diagonal. Claro, por ahí el problema es que dejamos todas las opciones habilitadas. ¿Sí? Esto, bueno, habría que ir viendo cuáles opciones queremos y bueno, las vamos dejando. Esta donde copiamos, por ahí no hay problema porque la copiamos y después la reescribimos, así que no habría problema. Pero de todos modos vamos a dejar comentada esa. Dentro de estas, bueno, habría que elegir alguna y probar. A ver, de acá es donde, por esta cuestión es que nos está sumando varias veces, porque están todas las opciones juntas. Estas, las columnas están bien. Tenemos 7 y 7, 14, 16, 17. Y estas están bien. Y esta otra, 4 y 3, 7, y 8, 15, y 2, 17. Bueno, por filas y por columnas parece que está bien. Es la diagonal lo que nos trae problemas. Bueno. Suma diagonal. Claro. No nos trae problemas porque la última opción directamente reemplaza las anteriores. Como hacemos directamente esta asignación, no importa que se hayan ido acumulando de más porque las reemplaza. Bueno, acá suma diag. La calculamos con esta opción 1 y después la recalculamos y la vamos sumando. ¿Cuál es el problema? Acá nosotros asumimos que b de n más 1, estaba en 0 y partimos de esa idea. Y entonces le fuimos sumando directamente arriba. Pero ¿qué pasa? No estaba en 0 porque ya estaba calculada y la calculamos de nuevo encima. O sea, si no hubiésemos hecho esto de acá, ya estaba. O bueno, lo mismo, si acá ponemos, podríamos poner b de n más 1 en 0 para volver a 0 lo que ya se hizo con la opción anterior y ahí estaría. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí, la diagonal principal nos da 23. Este 17 y este 17 ya lo chequeamos. Vamos a chequear, por ejemplo, la primera fila. 3 más 3, 6, más 1, 7. Y pareciera que está todo en orden. Vamos a chequear esta columna. 5 más 3, 8, más 4, 12. ¿Sí? Entonces parece estar bien. Lo de los impares también parece estar bien. Nos quedó el último elemento de... el elemento n más 1 de E sin completar. Y aparentemente no nos dice nada de si hay que completarlo o no. ¿Sí? No nos dice. Si quisiéramos, podríamos poner la cantidad total de elementos pares de la matriz original, pero bueno, no nos lo pide, así que no hace falta. Así que bueno, este sería el ejercicio 15 entonces, con todas las distintas alternativas que tenemos para resolverlo. ¿Sí? Cualquier cosa, insisto, cualquier cosa pregunten, para eso estamos. No se queden con el programa que les anda si no entienden por qué anda. ¿Sí? Pregunten, eso es lo importante, entiéndanlo. ¿Sí? En base a eso después van a poder resolver
cualquier otro problema. Así que bueno, nos vemos en clase.